Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que cumplan todos los requisitos que decimos durante el video. Por eso es importante que se queden hasta el final. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y contarles que también ahora tenemos un canal aliado, así que dentro de los requisitos está suscribirse al canal aliado que está en la descripción, que es Horóscopo Ancestral, y suscribirse a este canal y activar la campanita para que tampoco se pierdan los en vivo. Estas lecturas son generales, si no resuena contigo puedes dejarlo pasar y tiene varias partes. Puedes ir a tu signo ascendente, en la cajita de descripciones también está el link. La primera parte tiene que ver con el mensaje general para todos los Escorpio de parte del tarot de los ángeles. La segunda parte para los que tienen una conexión con alguien. Luego los solteros, después tu ex y finalizamos con la prosperidad. Comenzamos con el primer mensaje para todos ustedes de parte de los angelitos y te dice: el tiempo no acabará tu juventud. Esto me habla de varios aspectos. Algunos de los Escorpio tienen sueños, metas, y por ponerse a escuchar a los demás, como que no se animan, ¿sí? No hay una edad para cambiar de profesión, no hay una edad para casarse, no hay una edad específica para encontrar el amor, no hay una edad específica para cumplir los sueños, Escorpio. Entonces es el momento de dejar de escuchar a los demás y hacer lo que realmente te hace feliz a ti en la vida, ¿sí? No tiene que hacerle feliz a los demás. A alguien le estará resonando en este momento porque la vida que lleva se le ha vuelto rutinaria y realmente no es feliz con lo que está haciendo de ella. Segundo mensaje para todos ustedes, Escorpio: acepta una guía en la crisis. Como algunos de ustedes no están felices, no están contentos ni satisfechos pues con lo que ha sucedido en este momento en su vida, siento que hay una crisis bastante fuerte. Una crisis en la cual algunos han caído en depresión, en ansiedad, en irritabilidad porque no se sienten realmente plenos ni realizados. Sería muy bueno buscar ayuda profesional o hablar con un amigo que nos permita tener una perspectiva. O si era la señal que estabas pidiendo al universo respecto a dejar un trabajo, una relación o hacer algo que realmente te hace feliz, pues tómala esta como la señal que te dice sí. Finalmente, me dice: el misterio de tu fe te salvará. Bueno, respecto a esto quiero comentarte que a veces para algunos la vida espiritual puede ser algo aburrido. Sin embargo, la fe no tiene que ver necesariamente con una religión. La fe también trasciende al hecho de saber que hay algo más allá, que hay algo en lo que podemos creer, que hay algo en lo que podemos confiar, que siempre estará ahí para respaldarnos, y especialmente de que todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado siempre va a ser para nuestro crecimiento espiritual. Entonces es momento de conectar con tu fe, sea en lo que creas. Yo aquí no tengo prejuicios respecto a si creen en guías espirituales, en sus ángeles, en sus ancestros, en Dios, en la diosa, en lo que sea que ustedes crean, ¿sí? Y necesitan esa ayuda espiritual también. Pasamos a la lectura de todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el esposo o la esposa. Total es que hay un vínculo ahí de amor entre ustedes. Pensamientos de esta persona hacia ti. En este momento algunos de los Escorpio sienten que esta persona ha tomado cierto distanciamiento, porque esto es la carta de la desunión cuando aparece un 2 de espadas invertido. Me dice que sí, definitivamente hay peleas entre ustedes. Veamos qué es lo que pasa con estas peleas. Pero el 4 me dice que hay posibilidades de superar estas peleas, estos distanciamientos, pero que se debe tomar acción, ¿sí? Cuando a veces las personas tenemos estos conflictos en nuestra pareja o en cualquier tipo de relación,
Tratamos de dialogar y llegar a acuerdos. Lo importante no es que los acuerdos se queden en palabras bonitas o en compromisos efímeros que solamente duren mientras nos reconciliamos. Me dice este 4 de bastos que tienen que ser cambios perdurables en el tiempo, que tienen que ser decisiones sostenidas, decisiones firmes para que el medio sea favorable. Nuevamente, la carta de la picota me habla acerca de esto, de la inconsistencia, de la indisciplina y de la inestabilidad que a veces puede haber estado sucediendo en esta relación de ustedes. Eso de terminar y volver no es sano emocionalmente, eso no le hace bien a nadie, créanme, y es necesario que ustedes puedan hacer como este proceso de cambio, de este cambio que me marca aquí la carta del inmortal y que me dice que es justo cerrar ya ciertos problemas, ¿sí? No sé, también me resuena decirles que las peleas no pueden volverse históricas, que si solucionamos un problema, pues ya se solucione, no es que en la próxima pelea o en la próxima discusión también tenga que salir. Hay una cuestión aquí y es que, Escorpio, has estado callando y acumulando cosas en esta relación y no le estás comentando eso a la pareja. ¿Cuál es lo malo de esta situación? Que aunque uno evite problemas momentáneos en ese instante, esto se va convirtiendo como una olla a presión que tarde o temprano va a explotar, que tarde o temprano va a erupcionar. Entonces yo creo que lo sano, lo correcto es sentarnos, ponernos al día por las buenas y que no vuelvas a acumular más cosas, Escorpio. Definitivamente aquí me confirma sobre las cosas ocultas. La carta de la luna invertida también me habla acerca de que esto es lo que produce que la relación sea infértil y no necesariamente en el terreno de tener hijos, sino infértil de que no progresa hacia algo más. Veamos qué les cubre de parte del tarot egipcio y la carta del emperador me dice que tomes el valor que tienes para poder hacer una confrontación emocionalmente sana, diplomática, en medio del respeto y de la tolerancia, que manifiestes estas inconformidades a tu pareja y que eso podrá traer un cambio que terminará con esta distancia que hay entre ustedes dos. Ahí se cayó esta flor, toca ahora pegarla cuando acabemos de grabar y veamos el mensaje final para ustedes que están en una relación. Tu obediencia es poder. Y me dice básicamente no obediencia a la pareja, obediencia a los principios, a las cuestiones en las cuales Escorpio cree que se debe hacer de la forma correcta las cosas. Bueno, pasamos a la siguiente lectura que es para los solteros. Para ustedes inicio con la parte profesional primero porque algunos pues no quieren saber nada del amor. Viene una época súper buena para ustedes en cuanto a trabajo, en cuanto a estudios, en cuanto a carrera profesional. Lo que me encanta de este 5 de copas invertido es que me habla de mucha afinidad. Es decir, que vas a estar en un medio ambiente en el cual no solamente vas a poder desarrollar todas tus capacidades, sino que te vas a sentir muy alegre, muy valorado o valorada y que esto pues lógicamente va a impulsar tu carrera. En cuanto a temas de dinero específicamente, me dice que llega un dinero que has estado esperando cosecharlo con mucho esfuerzo, ¿sí? Y que con ese dinero pues llegan estos nuevos proyectos, una nueva posición económica. Así que pues es un buen augurio para ustedes, Escorpio. Vamos a finalizar con la parte sentimental. ¿Qué viene para ustedes? Me dice, hay la oportunidad de recuperar una relación perdida o alguien del pasado y es muy probable que esta persona se acerque y se esclarezcan cosas. La carta del sol me habla acerca de situaciones o verdades que salen a la luz, pero también me habla de nuevos comienzos con una situación o con una persona del pasado que tú ya creías que había perdido, que habías perdido toda posibilidad de estar con él o con ella. Hay algo que me llama mucho la atención aquí
Y aparte de como de la simbología de este sol, es la forma en la que están ellos mirándose el uno al otro. Y esto me habla de que son dos personas de que se han estado pensando, se han estado extrañando, o que pueden ser este tipo de conexiones en las cuales siempre ha habido mucha química, siempre se han atraído, pero las cosas nunca se han dado. Es muy probable que se reencuentren o que ya se estén reconectando y que las cosas ahora sí funcionen. La carta del loco me dice, da un salto de fe hacia darse la oportunidad con esta persona que regresa de tu pasado. Definitivamente no es alguien con quien hayas tenido una relación, es alguien con quien siempre han querido tenerla, pero nunca se han dado las cosas, así que no lo consideres como un ex. Y los ángeles te dicen, la sabiduría te hablará en sueños, y ahí también se te revelará tanto de esta nueva situación económica como sobre este regreso de alguien importante del pasado. Bueno, pasamos ahora a ver cómo anda tu ex. Pensamientos del ex de Escorpio. Alguien que está en crisis, definitivamente la crisis de esta persona es algo inminente y por ello ha estado tomando como decisiones malas, por decir una palabra decente. Malas que la verdad le están generando problemas en cada aspecto de su vida, económica, social, emocional, laboral. La verdad veo o que ya está viviendo o que va a vivir una época en la que en cada área parece que esta persona hubiera estado cosechando, sembrando mucho mal y ahora va a cosechar mal porque es en todo, en general en todo. Sin embargo, veo que esta persona puede estarse aproximando hacia ti, pero en este momento creo que la decisión de contactarse entre ustedes es algo imprudente, ¿sí? Veo que en general necesita arreglar muchas cosas de su vida para poder reconectarse, porque en este momento son obstáculos muy grandes. Déjale que organice su vida, déjale que por allá ponga al día su cabeza, su economía, sus relaciones con su familia. Lo cubre la carta de la tristeza directamente, entonces creo que es claro, es directo. Alguien que la está pasando o la va a pasar muy mal. No es buen momento para reencontrarse, Escorpio. Finalmente, para la economía, cuidado con una persona de signo cáncer, alguien que siempre te ha buscado la caída y que en cuanto a tus jefes, profesores, clientes va a intentar generar estas dudas. Sería muy conveniente que te realices la limpieza del huevito que dejo en la cajita de descripciones y pues que será buena para ti. Número de la suerte, el número 77, y miren que es un número maestro. Así que es súper bueno que se hayan quedado hasta aquí. Los requisitos son los siguientes. Primero quiero agradecerles porque ha sido muy noble de su parte acompañarnos hasta el final. Los dos primeros requisitos son, primero, estar suscrito a este canal. Segundo, darle like y activar la campanita. Tercero, escribir chocolate en los comentarios. Y cuarto, no se pueden olvidar de suscribirse y activar la campanita del canal aliado Horóscopo Ancestral, ¿ok? Que es básicamente el canal de mi mami. Entonces, pues bendiciones a todos ustedes.